Muy buenas tardes, amigos del Imparcial de Tlaxcala. Hoy lunes 25 de enero, pues ya estamos dando inicio a este programa especial para hablar sobre el tema del coronavirus, ya que por segunda semana en lo que va de este mes, pues básicamente los números de contagios se han ido incrementando en el estado. De ahí la importancia de abordar este tema con especialistas precisamente quienes han tenido experiencias tanto en el ámbito de la salud física como en el ámbito de la salud mental. Como cada lunes me acompaña Juan Manuel Rojas. ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos los seguidores del Imparcial en Tlaxcala? Pues ya estamos aquí para darles a ustedes la información y realizar esta entrevista importante sobre este tema de pandemia. Así es, pues vamos a dar inicio para recordar precisamente los casos y los números que este fin de semana se registraron en el estado de Tlaxcala. Pues hay que comentar que en el ámbito local, en el ámbito del estado de Tlaxcala, el día de hoy amanecimos con 118 casos positivos y 15 defunciones. El día de ayer, no sé si hubo un error por ahí en cuanto a las cifras que nos presentó el gobierno del estado, pero bueno, ayer se reportaban únicamente 57 casos positivos y 20 defunciones. Comentaba esto porque no coinciden con las cifras que se dan desde sábado, domingo y básicamente el día de hoy, porque el día sábado se reportaron 108 casos positivos y 20 defunciones. Entonces, como que no es congruente que el día de ayer se hayan presentado 57 casos positivos, sin embargo, pues eso fue lo que reportó la Secretaría de Salud. Así es, a nivel nacional, pues seguramente usted ya está enterado que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio positivo a COVID-19 en un momento en que nuestro país reporta 1.763.219 personas contagiadas de COVID-19 hasta el momento y 149.614 muertes por esta terrible enfermedad que sigue causando estragos y que pues todavía no se conoce realmente la estrategia de vacunación que se realizará para los demás sectores vulnerables y que pues la noticia ahorita o la nota importante es que el presidente de México también ha dado ya positivo a COVID-19. Efectivamente ha habido reacciones de todo tipo, incluso presidentes de otras naciones se han solidarizado con el presidente Andrés Manuel y pues bueno, hay gente que también ha dicho, ¿no?, que esto se debe a la situación que él mismo no guardó todas esas medidas de sana distancia o de portar el cubrebocas. Bueno, él, recordemos que ha sido uno de los personajes que se ha resistido a usar el cubrebocas en sus mañaneras o en sus giras de trabajo que él tiene o pues en el trabajo que él desempeña todos los días, pues se ha negado a utilizar el cubrebocas y bueno, hay gente que pues bueno opina, ¿no?, al respecto y dice que pues es una consecuencia precisamente de esas acciones un tanto irresponsables que ha tenido el presidente de México. Pues esperemos que no pase a mayores, porque recordemos que es una enfermedad mortal que incluso pues ha cobrado la vida de, ya lo dijimos, 149.614 personas, pero también de políticos importantes, de personajes importantes. Entonces esperamos que esto pues solamente sea pues algo pasajero y que no haya mayores consecuencias. Pues él decía que tenía síntomas leves, que realmente hasta ahorita no se ha tenido una situación de su salud que haya que merme, ¿no?, su estado físico. Afortunadamente es el presidente del país y pues evidentemente el que él se pusiera mal pues sí causaría pues severas afectaciones a la economía y al país en general. Entonces pues sí, por supuesto deseamos pronta recuperación y que, como él comenta, solamente esos síntomas leves pues no trasciendan a un padecimiento mayor que lo lleve a pues no sé, a ser hospitalizado. Ojalá que no suceda. En el estado de Tlaxcala pues nosotros continuamos con semáforo rojo y así será por lo menos hasta el 2 de febrero, que es cuando el gobierno del estado ha determinado que podría cambiar el semáforo si es que el número de contagios disminuye y por supuesto también el número de muertes que día a día se están registrando, que como nosotros observamos, bueno, pues ya son varios días que registramos o se registra el número de 20 casos, 20 muertes diarias en el estado de Tlaxcala. Pues bueno, si esto va disminuyendo en las próximas semanas, pues sin duda podremos bajar al semáforo naranja, pero bueno, ya estaremos viendo esto en las próximas semanas. Pues Juan Manuel, vamos a un corte comercial y regresamos ya con la entrevista que tendremos con estos dos especialistas en el tema, uno desde la parte física y otro para abordar y tratar los efectos psicológicos que también esta pandemia ha dejado y está dejando en la gente que pues se ha contagiado y también en quienes pues conviven, ¿no?, y todos los días vivimos precisamente esos estragos del coronavirus. Pues vamos a un corte comercial y regresamos.
El Imparcial de Tlaxcala, periodismo sin fronteras. Síguenos en nuestras redes sociales. No te pierdas lo más relevante de la información local, estatal y nacional a través de nuestra página web www.elimparcialdetlaxcala.com. Bueno, pues muy buenas tardes, ya estamos de regreso después de este corte comercial. En la entrevista en este programa especial que por segundo lunes estamos preparando debido a al elevado número de casos que se han registrado de coronavirus en el estado. Y pues bueno, ya tenemos con nosotros a través de esta modalidad vía Zoom al doctor Juan Bernardo López Alducin. Él es director del Hospital Central de Apizaco. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido. A ti, muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarte a ti, a Manuel, y un gusto coincidir igual con el licenciado Gustavo, a quien aprecio mucho. Buenas tardes. Así es, pues muchas gracias. Igual ya lo mencionaba el doctor Juan Bernardo. Tenemos también con nosotros al licenciado en psicología Gustavo Carpintero Vega, quien es director del Centro Psicológico Sinergia. Psicólogo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, también bienvenido. Gracias, Pati, muchas gracias por la invitación. Saludo con mucho gusto a Manuel Rojas, al doctor Juan Bernardo, a ti, Pati, a todo tu auditorio. Muy contento y un placer estar con todos ustedes. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Hoy vamos a abordar la pandemia desde dos puntos de vista, el punto de vista médico y también los efectos psicológicos que ha dejado la pandemia pues en la población. Creo que relativamente todos hemos sido afectados de una u otra manera con esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Y por eso es que hemos querido abordar en este segundo programa especial sobre el coronavirus, pues estas dos perspectivas. La semana pasada platicábamos con el doctor Austreberto Sánchez y nos comentaba precisamente de estos efectos psicológicos y que de alguna manera también se están minimizando o no se les está dando esa importancia y sí que sin embargo está también dejando severos daños en la población. Vamos a dar inicio con el doctor Juan Bernardo López Alducin, quien ya comentaba, él es el director del Hospital Central de Apizaco, es un hospital privado reconocido a nivel pues local y también estatal en el estado de Tlaxcala. Doctor Juan Bernardo, pues sí nos gustaría que nos dijera precisamente como hospital privado, ¿cómo es que están enfrentando la pandemia pues del coronavirus? Mira, Pati, pues compartirte lo que está sucediendo ahorita para hacerle frente a esta pandemia no nos debe de sorprender cuando contextualizamos al sector público y al sector privado. Al final es la interpretación, al final es la comprobación del sistema de salud que tenemos en nuestro país, un sistema de salud segmentado que se conforma por el sector público y el sector privado. Si nosotros analizamos estadística, habitualmente la mitad de personas, de usuarios en nuestro país, Tlaxcala no es la excepción, se atienden en un medio público y la otra mitad se atienden en un medio privado. ¿Y por qué lo comento así? Porque si bien es cierto que la directriz es a través de la Secretaría de Salud, desde la parte federal y estatal, muchas veces no se contextualiza esto que te comparto y pareciera ser que la atención a la salud solamente es la razón de un sector público y el privado de pronto quedamos en un segundo plano al momento de la planeación, al momento de la ejecución. Y ahorita la pandemia esto lo ha sacado a la luz, nos lo está comprobando. La estrategia pareciera ser solamente del sector público, pero yo te comparto desde la índole que nosotros estamos llevando como institución privada. Hoy en día sabemos del colapso que ya existe. El sector público en nuestro estado tiene una capacidad de 326 camas para atención de estos pacientes con COVID, 153 a razón de la Secretaría de Salud, 48 del ISSSTE y 125 del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS como tal. Se dio la reconversión de ellos, pero inclusive ahorita tenemos el dato de que ya no es suficiente. Ellos ya están en un límite de ocupación muy cercano al 100%. Esto es hablando solamente del tema de COVID, pero no hay que olvidar que las personas se siguen enfermando de otras situaciones.
problemas gastrointestinales, problemas que requieren de alguna cirugía de urgencia, un problema de apendicitis, un problema de enfermedad de la vesícula. Las mujeres siguen con esta inercia de atención del parto, de la cesárea. Eso no puede parar, eso es una situación que se tiene que atender. Y al momento de que estas instituciones del sector público tuvieron que reconvertirse, lógicamente que ya no tienen capacidad para atender de forma oportuna este tipo de atenciones que ahorita te compartía. Y ahí es a donde yo considero que el sector privado ahorita estamos haciendo frente y estamos apoyando a esta difícil situación. Al menos nosotros como institución, hoy en día tenemos servicios, estamos apoyando, estamos atendiendo pacientes tanto del IMSS como del ISSSTE a través de esta estrategia federal del convenio marco o convenio macro que le llamaron, y nosotros estamos ya coadyuvando en esta esencia con el firme deseo de que esto pase pronto y que ninguna persona quede sin atención oportuna. Eso por un lado. Y el otro momento que yo considero no se está considerando de forma importante, perdón por la redundancia, es el registro de casos. Nosotros como institución tenemos solamente un primer filtro, un primer consultorio de primer contacto para todas las personas que consideran tener síntomas, que consideran tener problemas que se puedan vincular con COVID, con el famoso coronavirus. Y tan solo por la capacidad que tenemos de diagnóstico por estudios de imagen como radiografía y tomografía, por estudios de laboratorio que ya sabemos el tipo de pruebas que existen, y de una parte clínica, me refiero a evaluar al paciente físicamente, nosotros en promedio estamos diagnosticando de COVID-19 un promedio de 15 pacientes diarios, 15 pacientes diarios, y traemos esta inercia desde finales de diciembre. ¿Esto a qué conlleva? Estoy seguro que hay un subregistro, estoy seguro que los números no están siendo los correctos o la exactitud en ellos no se está considerando porque todo el sector privado, que en el estado de Tlaxcala somos alrededor de 30 instituciones con esta capacidad como clínicas u hospitales, estamos teniendo, estoy seguro que la proporción correspondiente, igual diagnóstico de este tipo de pacientes todos los días. 15 pacientes, imagínate nosotros diario ya en estos días que llevamos, ¿cuántos pacientes no están entrando a la estadística? Pero no solo es porque se manifiesten en una gráfica, sino porque estos pacientes muchas veces que les dirigimos al sector público para que le den continuidad a su atención, no es así. Ellos prefieren quedarse en casa, tratan de vincularse con algún médico del sector privado para que le den seguimiento, y al final del día estamos escuchando de historias de personas que se están complicando en su domicilio, de personas que están falleciendo e inclusive ya no se están registrando el mismo fallecimiento como COVID-19. Entonces, creo que al no tener los datos específicos concretos, la gente no tiene razón de lo que estamos realmente viviendo, no sabe de que ya no existen espacios en los hospitales, que ellos están aumentando su capacidad. Sabemos que DESESA está reconvirtiendo uno de los hospitales comunitarios para atención de pacientes amarillos, como ellos le llaman, y eso nos llama la atención porque nos significa que ya no hay capacidad. Y si eso no lo sensibilizamos con la gente, pues no nos vamos a cuidar, vamos a seguir sin atender las medidas sanitarias y va a seguir complicando en una situación de tragedia para muchas familias de nuestro estado. Doctor, en este panorama que tú nos describes muy puntualmente, ¿qué va a pasar entonces con estas personas que están siendo diagnosticadas por el hospital privado, el sector privado? En este caso, ¿ustedes las canalizan al sector público o ustedes atienden este tipo de casos que en algunos de los casos se podrían complicar o considerar como graves? No, mira, hablo por nosotros, pero estoy sabedor de que es la inercia de todos los hospitales privados en el estado de Tlaxcala. Nosotros no estamos atendiendo en el área de hospitalización o de urgencias inclusive pacientes que tienen diagnóstico de COVID-19 por dos razones. Primero, porque es una estrategia que el sector público ha establecido, y segundo, porque no tenemos la capacidad del soporte de cuidados críticos. ¿A qué me refiero? Muchos pacientes, sabemos que un porcentaje de los pacientes que están en hospital por COVID-19 van a requerir de cuidados intensivos, un ventilador, equipos específicos para administrar medicamento,
personal médico, de enfermería, de personal de apoyo que llamamos nosotros, para poder dar las herramientas a ese paciente para salir adelante. Los hospitales privados, en su mayoría, no tenemos esa capacidad de cuidados críticos, de esta ventilación mecánica que está demandando este tipo de atención, y por ello nosotros no atendemos pacientes COVID en el área de hospitalización o inclusive de urgencias. Lo único que hacemos es una detección de primer contacto en un consultorio. En el caso de nosotros lo pusimos en una parte alejada de lo que es la atención de urgencias o de hospitalización, y sobre todo porque en este convenio que tenemos con IMSS y con ISSSTE, lógicamente que debemos de ser prudentes y cuidar que no vaya a existir algún riesgo de contagio al interior del hospital con estos pacientes o con algún otro paciente que venga de forma directa por la confianza con nosotros. Entonces, eso se debe de cuidar y nosotros no les atendemos. ¿Qué pasa? Como ahorita les compartía, pues ellos toman la decisión. Nosotros los dirigimos al sector público. En nuestro caso, sabemos que el módulo de detección en Apizaco es el Hospital Regional de Zompantepec. Entonces, nosotros los dirigimos para allá para que le den seguimiento en función al diagnóstico a través de la prueba PCR que ellos realizan, y si se requiriera atención hospitalaria, ellos se hagan cargo. Pues ojalá que esto que tú nos estás comentando realmente se lleve a efecto, porque estamos viendo en muchos casos que ya muchos enfermos no son atendidos ni en el sector privado ni en el sector público. Muchas personas que están muriendo, quedarse en casa, viviendo una tragedia al no conseguir un tanque de oxígeno, al no tener una válvula para el tanque de oxígeno, al hacer largas filas, 3, 4 horas. Sabemos de una empresa que suministra el oxígeno que ya está con una capacidad muy limitada por la cantidad de personas que requieren, e inclusive viviendo tristemente, y ahorita Gustavo nos va a apoyar en ese comentario, la parte de mucha gente que está abusando, ¿no? Te venden un tanque de oxígeno en 40,000, 50,000 pesos, y eso es un caos que baja en un tema emocional para la familia, y yo espero que como seres humanos no demostremos esa cara que ahorita nos está convirtiendo en mucha tristeza de las personas. Pues sí, efectivamente, vamos precisamente a platicar con el psicólogo Gustavo Carpintero, porque esta pandemia no solamente ha tenido efectos físicos, sino también efectos psicológicos en la población. Y quisiera que precisamente nos hablara de esa situación. ¿Qué es lo que está pasando con los efectos psicológicos que está dejando tanto las personas enfermas como la familia que tiene o está cerca de un enfermo por coronavirus? Sí, miren, efectivamente sabemos que esta crisis del COVID, y que es todo un problema mundial, ha dejado muchas complicaciones, no solo de pérdidas físicas de personas infectadas, sino también está afectando mucho, que es una tercera ola de enfermedades mentales. De no hacer algo de manera estratégica, creo que en los próximos meses, años, vamos a tener una sociedad más enferma y más difícil de poder ayudar. Ahora es muy importante el modelo biomédico que nos están presentando de manera mundial. Es decir, estamos en un momento donde los gobiernos tienen que dar todos los beneficios y las facilidades para que con la vacuna que existen más, sabemos que hay más de 260 vacunas que se están llevando a cabo en el mundo, y que quizás unas 10, 12 son las que van a ir dominando, digamos, el mercado. Pues esto va a venir a dar un gran ayuda, un gran alivio, y creo que hay muchos deseos por parte de la población y mucha esperanza en esta vacuna. Sin embargo, este modelo biomédico es importante y habrá que reforzarlo desde la salud e higiene mental. Entonces, a mí me parece que tenemos que ir cambiando de un modelo biomédico, vamos a tener que ir pasando un modelo psicosocial. Quizás en otro momento lo podré explicar con más calma. Regresando a tu pregunta, Patti, sabemos que uno de los enemigos que tiene ahora mismo las personas en cuestión de salud es el miedo. El miedo es algo que se está incrementando, es algo que está reforzado por
por todo esto de las noticias falsas, por todos los rumores que la gente hace, que no lo tienen comprobado, sin embargo, pues existe mucho miedo y eso hace que baje el nivel de vibración en las personas, que su sistema inmunológico, como nos lo han explicado nuestros especialistas, se disminuya. Otro también tiene que ver el estrés. El estrés es un enemigo que hay que combatirlo de manera inteligente, de manera relajada, a través de técnicas como pueden ser la respiración. Y habrá que decirle a cada una de las personas, tanto niños, jóvenes, adultos, quienes estén ahora mitigando y digamos que luchando por la salud, que el respirar no solo es llevar oxígeno a nuestro cuerpo, sino que en cada respiración, en cada bocanada de oxígeno, se está también llevando muchas partículas, millones de partículas de luz, y que esa luz hacen que junto con nuestros pulmones, a través del oxígeno que recorre a través de nuestras venas en la sangre, vayan llevando salud. Entonces son formas que tenemos que cambiar el chip para que tanto la depresión, que es algo que está toda la humanidad, podamos irla disminuyendo. Entonces, lo que es la depresión, la angustia, el sedentarismo, el consumismo, el egoísmo, la soledad, el no expresar las emociones, es algo que estará afectando muchísimo a la población. Psicólogo Gustavo Carpintero, muy buen día. Yo quisiera preguntarle a usted sobre esta situación que pues viven los familiares de quienes padecen, o mejor dicho, han padecido COVID-19, incluso los niños, que pues hay muchísimos casos que han perdido a sus padres, tíos, primos. ¿Qué pasa con estos menores de edad o incluso también con los familiares al enfrentar el duelo cuando pierden a un familiar por la pandemia? ¿Cómo se les tiene que apoyar? ¿Cómo se les tiene que, pues en todo caso, hablar sobre este tema que pues ellos también están enfrentando al perder a familiares, incluso amigos, ¿no? No hay muchos casos de menores de edad que hayan perdido la vida, pero sí hay muchos niños que han perdido a sus padres. Sí, efectivamente es una pregunta muy interesante. Gracias, Juan Manuel, por la pregunta. Decirles que, bueno, cada situación va a ser diferente, pero de manera general podríamos decir que hay que explicarle a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las personas que, pues que la muerte es un proceso, es un ciclo que a todos nos va a tocar, que también mueren las plantitas, mueren los animalitos, los gatos, los perritos y por ende los seres vivos como las personas. Que la pandemia es un virus que está, digamos, que se está teniendo en todo el planeta y que por lo tanto tenemos que seguir cuidándonos, pero habría que decirles que es muy importante pues aprender a sentir el dolor, aprender a dejar ir a nuestros seres queridos, llámese papás, abuelitos, con amor, que esta pandemia nos está haciendo que nos tenemos que cuidar. También los rituales están cambiando. Anteriormente se moría alguien, o en muchos de los casos era llevarlos al panteón, hacer todo un ritual, rezar, pedir por su alma, por su perdón, etcétera. Y ahora pues no es posible porque tenemos primero que cuidar nuestra salud, la salud de los que nos están acompañando, de los que tenemos cerca, y por lo tanto tenemos que aprender a ser responsables. Entonces habrá que enseñarles a hacer alguna oración, a que ellos pues le puedan hacer a través de una carta, un dibujo, a ese ser querido donde le puedan agradecer todos los momentos que estuvieron juntos y también decirles que les pedimos que vayan en el universo en camino hacia la luz con Dios para reencontrarse con todos sus seres queridos. Entonces, a mí me parece que la familia, los que estén cerca de estos niños, habrá que explicarles que es muy importante que nos sigamos cuidando, pero que también recordemos todas las enseñanzas que nos han dejado estos seres que han estado con nosotros y que tenemos que agradecerles hoy más que nunca todo lo que hicieron por nosotros. Entonces hay que recordarlos con amor, sus buenos ejemplos, llevarlos a cabo. Si en algún momento no hubo buenos ejemplos, también nos enseñaron a no ser así. Quiero reflexionar diciendo esto. Cada vez que un ser querido se nos va, trasciende, se adelanta, como se dice también, nos está enseñando a vivir mejor.
Entonces tenemos que aprender a vivir como personas, como pareja, como familia, como seres humanos, aprender a vivir mejor y dejar ir con amor a estos seres queridos y recordarlos siempre en nuestro corazón y en sus enseñanzas. Estos seres que se nos han adelantado seguramente seguirán vivos a través de sus ejemplos, a través de algún familiar, a través de un libro, a través de una película, en fin, ese es un poco mi pensamiento. Psicólogo, también yo quisiera preguntarle a usted algo muy importante, que yo lo he visto en las calles y lo vemos creo que todos los días. Usted hace un momento habló del miedo que se genera en las personas por las noticias que hay de la pandemia, por los recuentos incluso de muertos de todos los días. Nos informan que hoy aumentó el número de muertos, hoy hay tantos y así nos van informando. Esto ha generado miedo, como usted lo dice. Pero vemos también en las calles, en algunos municipios, y yo me atrevo a decir, por ejemplo, en Huamantla y en Apizaco también, hay muchísima gente que anda en las calles sin las medidas de protección, sin el cubrebocas, en reuniones, en convivencias. Yo quiero pensar que esta gente no siente miedo, no le tiene miedo a la enfermedad, y los que sí lo tienen, pues a lo mejor es un sector muy, muy pequeño de la población. ¿Qué pasa con estas personas que andan en la calle sin respetar las medidas de seguridad? ¿Realmente no tienen miedo? ¿Realmente no les importa? ¿Realmente creen que no les va a pasar nada? O yo me atrevería a preguntarle a usted si a lo mejor tienen incluso hasta un trastorno mental ya, porque no respetan o no creen que está sucediendo una situación muy grave de salud pública. Sí, bueno, el miedo está disfrazado, Juan Manuel. A mí me parece que en todo caso es más ignorancia. Es ignorancia porque el vehículo principal del sistema patriarcal, y que es otro tema, pero que va enlazado en estos momentos, es el machismo. Ese sistema, el machismo no solo es la opresión hacia los hombres, hacia las mujeres, sino el machismo también ha afectado como un virus social, además del COVID, como virus que tenemos presente y que hay que cuidarlo, ha afectado también a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Este virus social machismo ha penetrado en las instituciones. Entonces, cada vez que una persona se resiste, por ejemplo, a usar el cubrebocas porque dice, no, eso no es cierto, eso es mentira, es en realidad su machismo que trae arraigado y que le hace pensar que él va a poder dominar y salir adelante. Y que esto es muy peligroso porque gracias a ese machismo, pues hay muchas muertes. No solo los hombres se están matando a las mujeres, sino también los hombres se están matando entre hombres. Entonces, a mí me parece que esta nueva alianza estratégica, sobre todo sanitaria, que se está dando en México y en el mundo, tiene que ir acompañado de la ciencia, basarnos en eventos científicos, tiene que ir acompañado de la comunicación. Por eso su programa los felicito, porque tenemos que seguir haciendo programas para que cada vez la ciencia junto con la comunicación se hagan más responsables para una nueva alianza estratégica para combatir y mitigar el COVID, que está haciendo mucho daño entre la población. Entonces, si queremos que haya menos muertes, si queremos que haya menos personas infectadas, tenemos que empezar siendo responsables cada uno de nosotros y esto hacer una sinergia para que con un modelo psicosocial podamos ir avanzando de casa en casa, de comunidad en comunidad, para que restablezcamos nuevos hábitos. Esta pandemia nos está enseñando, se ha convertido en una aula a nivel mundial. Nunca había habido en la historia un tema tan a flor de piel y de tanto tiempo, de tanta magnitud, como lo ha sido el COVID-19. Entonces tenemos que aprender de esta gran lección de vida. Tenemos que ir cambiando nuestros hábitos. Ahora el hábito va a ser que si yo salgo, tengo que usar cubrebocas por lo menos durante todavía un largo periodo hasta que las vacunas no hagan sus efectos positivos en el mundo. Vamos a tener que usar cubrebocas cuando salgamos y cuando lleguemos a casa, además de desinfectarnos, lo primero que vamos a tener que hacer es ir y lavarnos las manos y quitarnos la ropa, cambiarnos y ya después poder saludar, abrazar, en fin, y luego guardar distancia cuando alguien esté enfermo o crea que tiene los síntomas. Entonces, todo esto se tiene que ir reforzando con educación, con valores. Y creo que una de las mejores formas de poderlo hacer es a través de ir educando
de manera responsable a través de valores en la población. Entonces tenemos que combatir el estrés, tenemos que darles consejos para que cuiden ahora su salud emocional y su salud de higiene mental, y no basta solamente con el cuidar los hábitos de salud física, sino hay que reforzar también lo mental. Okay. Doctor Juan Bernardo, acaba de decir el psicólogo Gustavo una situación de las vacunas. Sabemos que el sector público, el personal médico ya fue vacunado, y se tiene entendido que también en este caso el personal médico privado también tendría que recibir estos beneficios de las vacunas. En el caso del Hospital Central, ¿ya recibieron la notificación de cuándo serán vacunados? Mira, Pati, comentarte que esta oleada de la vacunación creo que mediáticamente se ha utilizado muy mal, porque dio la percepción a la gente de que ya teníamos la solución y podíamos ya realizar nuestra dinámica social como normalmente la realizábamos. Creo que fue muy mala estrategia y como ahorita bien Gustavo lo compartió, fue muy mal mensaje. En cuestión de lo técnico con la parte de comunicación, fue muy mal mensaje el decirle a la gente, porque te lo decían, ya llegó la vacuna, pues ya vamos a reunirnos, ya vamos a hacer esto. A tu pregunta expresa, decirte que sí ya hubo un vínculo de parte de la Secretaría de Salud a través de la jurisdicción y de COEPRIS, que entiendo en el Estado son quienes estarán dirigiendo al sector privado para este tema de la vacunación, pero solo fue en un tema para un registro de los compañeros del personal que en este caso forma parte del Hospital Central. Pero nada más. En cuestión de fecha, lógicamente se pregunta, es algo que muchos compañeros tienen la incertidumbre, pues nos dicen que no tienen la fecha exacta, ya que la estrategia viene desde una índole federal, y a razón de ello, inclusive las autoridades del Estado no tienen la fecha. Sabemos que ya bajó gran parte para el sector público esta vacunación, pero yo tengo el conocimiento que inclusive ellos no han dado la totalidad de personal que existe en estas instituciones. Entonces creo que todavía existe un espacio, un tiempo considerable. Hemos escuchado que el país va a dejar de recibir vacunas por algunas semanas a razón de estas farmacéuticas. Entonces creo que el periodo todavía de vacunación para el sector privado de Tlaxcala, pues yo consideraría al menos 3-4 semanas, y ojalá que sí se considere a todo a este gremio que formamos parte. Y decir personal de salud, Pati, no solamente son los médicos que están forzosamente en un área de urgencias o de hospitalización. Hay muchas personas que hoy están teniendo gran participación para atender a los pacientes COVID. Ejemplo, los compañeros amigos de rehabilitación física, el tema como ahorita Gustavo comparte de los compañeros de psicología. Esto tiene que ser un trabajo en equipo, y si las autoridades solo consideran personal de salud por vacunar a los que se encuentran en un hospital, creo que sería grave error, porque entonces seguimos dejando en riesgo a personas de rehabilitación física, a personas de psicología y mucha más gente que es parte de esta estrategia para hacer frente a este COVID-19. Bueno, en el tema de las vacunas, doctor Juan Bernardo, se han descubierto nuevas cepas, incluso se consideran más agresivas. ¿Qué va a pasar? Esta vacuna fue diseñada para una cepa, y con estas nuevas, variantes que se han descubierto del virus, se queda uno desprotegido. Quien ya recibió esta vacuna, ante estas nuevas cepas, se quedan desprotegida la población que ya recibió estas vacunas. Mira, Pati, COVID-19 es una enfermedad que no hemos descifrado nadie, ningún científico, ningún médico, ningún investigador que diga que ya tiene la pauta sobre el tratamiento, en este caso sobre la vacuna. Vamos a hablar de grandes farmacéuticas, que nos diga que ya sabe cómo es el ABC, está totalmente en un error. No es así. ¿Por qué te lo comparto? Cuando se realiza una vacuna, es un proceso que lleva tiempo, y eso lo debemos de comunicar y debemos de estar sabedores. Una vacuna no se realiza en medio año, en 6 meses, en un año. Es un proceso de investigación en promedio de 2 o 3 años para poder contemplar lo que ahorita me preguntabas.
nosotros tuvimos conocimiento de una primer cepa, digamos, de un material genético de este virus, y a razón de él fue como las grandes industrias iniciaron con la investigación para poder generar la vacuna. E inclusive lo estamos escuchando, se está aprobando el uso de la vacuna en una situación de contingencia. No quiere decir que ya esta vacuna sea la correcta, que no tenga un margen de alguna complicación, o inclusive, como ahorita bien decías, que existan nuevas cepas con variantes, lógicamente, y que la vacuna que ahorita se desarrolló no va a ser suficiente o no va a ser capaz de generar esta protección en el cuerpo para poder evitar que se contagie la gente de la COVID-19 o alguna de las variantes que muy probables se van a manifestar a lo largo de estos meses. Esta vacuna, estas dos que se están aplicando, deben tener una vigencia, una duración, una eficacia en el cuerpo humano. Cuando ahorita se están vacunando a cierto número, cierto sector de la población, pero cuando este efecto, digamos, termine, o más bien cuando toda la gente ya haya sido vacunada, es posible que los primeros vacunados hayan perdido ya su efecto y nuevamente se vuelva esta cadena de contagio. Claro, porque recordemos que todas las vacunas, las más avanzadas en el proceso de investigación, siguen en su fase 3. Nadie la ha concluido. Y la fase 3 de los puntos a evaluar son lo que ahorita me preguntabas. El tiempo de inmunidad quiere decir el tiempo de protección que va a dar a ese cuerpo, a ese organismo. Por ejemplo, influenza, Pati, sabemos que la vacuna tiene una efectividad en promedio de 10 a 12 meses. Por eso es que la vacunación de influenza se da cada año. Pero esto es algo que supimos posterior a 3 años de que se dio la aparición de influenza. Ahorita, ¿cuándo vamos a saber el periodo de protección de cada biológico de la vacuna? En 3 años en promedio. Cuando esta fase de investigación 3, cuando ya se haya analizado realmente qué periodo de protección tuvo los que ahorita ya se vacunaron de inicio, pues lógicamente que hasta ese momento lo sabremos. Puede ser 1 año, puede ser 3 años, no lo sabemos, pero muy probable se va a manifestar como influenza. Me refiero a que va a ser un periodo corto, en promedio de 1 año, y tendremos que generar una vacunación periódica en un corto espacio, y eso creo que lo debemos de contemplar, porque si ahorita, ¿de dónde se está sacando el dinero para la vacuna, Pati? Tristemente le quitaron a otras vacunas que se encontraban ya establecidas en nuestro sistema de salud mexicano. Entonces, aguas, porque muchas enfermedades se están dejando de proteger o de blindar a la población. Y 2, ahora vamos a tener una vacuna más que contemplar desde el aspecto económico para la compra y la gente pueda tener acceso a ella. Doctor Juan Bernardo, hace un momento usted comentaba acerca de esta situación de que los hospitales privados no tienen esa, digamos, infraestructura para recibir pacientes graves de COVID. Porque necesitan cuidados intensivos. ¿Usted nos podría decir cuánto cuesta esta enfermedad para una persona que desgraciadamente pues la está padeciendo? Porque ese también es un grave problema que están sufriendo muchísimas personas que, bueno, algunos casos acceden al sector público, al sector salud público, pero en algunos casos pues no les queda de otra porque no los atienden allí y van al sector privado, pero también muchos ni siquiera van al sector privado porque pues no tienen recursos. La pregunta es, ¿usted nos puede decir cuánto cuesta atenderse por esta enfermedad? Sí, Manuel, mira, y que algo quede establecido, Manuel, a tu pregunta. Lo que gasta uno en el sector privado se gasta igual en el sector público, igual eroga un gasto que está bajo este sistema de protección, de seguridad social, es diferente, pero al final del día, el medicamento que se administra al paciente que está en el sector público o privado está generando un gasto, y eso es al bolsillo del mexicano, del tlaxcalteca, porque todo sale de los impuestos. El diagnóstico de un paciente con la COVID-19 en promedio resulta en 7,000 pesos. Estamos hablando de la prueba de PCR, que sabemos que es la ideal para poder tener un diagnóstico. Estamos hablando, y esta en promedio sabemos, vamos a hablar de la maquila, no del costo que existe al público final, pero al público en general. La maquila en promedio de esta PCR está sobre los 2,000 pesos.
Estamos hablando de una tomografía que muchas guías a nivel internacional y de los países que están haciendo investigación de la COVID-19 nos dicen que la tomografía hoy en día es el estudio estándar de oro para poder diagnosticar, porque la PCR o las pruebas de laboratorio tienen un margen por la manipulación de las personas, la manipulación humana, en que pudiera dar algún falso positivo o negativo. Pero entonces la tomografía en promedio está en los 2.500 pesos. Y a esto le deberás de sumar una batería, un grupo de estudios que debes de realizar, porque no olvidar que la COVID-19 es una enfermedad sistémica, no es una enfermedad solamente pulmonar. Hay afectación a nivel neurológico, muscular, respiratorio, gastrointestinal, del sistema circulatorio. Entonces, a esto se debe de agregar un grupo de estudios de laboratorio clínico para saber en cuestión de la circulación sanguínea, para saber en cuestión de la respuesta inflamatoria, en qué fase pudiera estar el paciente, y eso nos ayude a generar una probabilidad, un pronóstico de complicación para que en función a ello el tratamiento lo podamos establecer. Diagnóstico inicial, en promedio, 6,000, 7,000 pesos. Cuando un paciente ya se diagnostica, empieza el tratamiento, y este tratamiento con el que se está normalmente atendiendo a los pacientes, una receta, y estoy seguro que muchas personas que del ámbito privado han accedido a la compra de medicamentos, la primera receta de lo que ahorita se está ocupando en promedio ronda los 4,500 pesos. La primera receta. Y esto hablamos de un periodo de 5 o 6 días. Entonces, 7,000, 5 o 6, estamos hablando de 13,000, 14,000 pesos el primer contacto con la enfermedad. Posteriormente vienen los gastos de oxígeno. Imagina que ese paciente sí va a requerir de oxígeno. El tú acceder, aparte de que está muy complicado, el acceder a un tanque de oxígeno en promedio, la renta, te piden un depósito de 12,000 pesos por ese tanque. La recarga, que en promedio es diaria o terciada, de un tanque está sobre los 900,000 pesos diarios. Y si esa persona va a estar, vamos a hablar, 20 días, 30 días con oxígeno, pues ponle 30,000 pesos solamente del tema oxígeno. Si ahora ese paciente complica, no sale en casa y tiene que atenderse vía hospitalaria, estamos hablando ya de costos muy elevados. Un paciente que no requiere ventilación mecánica, que no requiere de un apoyo de un ventilador, como lo hemos escuchado, en promedio va a erogar y que tenga una estancia, vamos a hablar de una semana, ese paciente va a erogar en promedio 70,000 pesos en su atención. Y esto es dato compartido de los compañeros amigos de otras instituciones privadas. 70,000 pesos si es que este paciente no pasa al tema de ventilación a través de este equipo. Pero si accede ahora al tema de ventilación, el puro kit de medicamentos para que el paciente se pueda sedar, se pueda dormir, por así llamarle, una sedación y poder tolerar, estamos hablando de costos de 15,000, 20,000 pesos el primer kit de medicamentos, porque es en cuestión de número importante. Y vamos a sostener ese paciente alrededor de 10 días, 15 días, esperando que salga adelante. Se dan cuentas, en promedio, una cuenta de un paciente que tuvo ventilación mecánica, vamos a llamarle 10, 15 días, recupera o tiene que recuperar hospitalariamente otros 10, 15 días. Esas cuentas, Manuel, van por encima del $500,000, se acercan al millón, millón y medio. Instituciones privadas, en este caso de Puebla, que es la cercanía que tenemos, un paciente de inicio debe dejar un depósito de $500,000 de pesos en promedio, y posterior a la atención están pagando cuentas de $1,500,000, $1,800,000 pesos. Vamos a llamar que aquí existe una utilidad. Para el sector público, claro que estos gastos se manifiestan. A lo mejor no el $1,500,000, pero si tú pones al costo, porque igual el medicamento subió su precio, estoy seguro que un paciente que hoy se está atendiendo en el sector público de Tlaxcala, que pasó por esta situación de ventilación mecánica, sí está en un aproximado de los 400,000, 500,000, 600,000 pesos, toda la atención integral para ellos. Okay.
Pues realmente esos precios son alarmantes y seguramente para la familia que ha padecido este tipo de situaciones, no solamente en el aspecto económico y salud, sino también en el aspecto psicológico, todos los daños que esto puede generar. Hacia allá va la pregunta con el psicólogo Gustavo, precisamente, ¿qué hacer ante o qué recomendaciones como especialista en el tema usted aportaría precisamente para contrarrestar esos efectos psicológicos que pues en primera está dejando la salud, perdón, el efecto o la afectación que se tiene en la salud, pero también ese temor de angustia, de depresión, de miedo y de angustia también por la parte económica? Entonces, ¿qué hacer ante cómo contrarrestar esa situación psicológica? Sí, yo creo que hay que hacer mucho. Insisto que tenemos que pasar de un modelo biomédico que es importante, es necesario, es urgente. Tendremos que ir reeducándonos en un modelo de prevención psicosocial y de salud. Voy a dar algunos consejos de tipo psicológico y emocional para que ojalá quien guste los pueda llevar a cabo. Ante estos problemas económicos que es muy triste y doloroso el tener a alguien enfermo y no poderle ayudar económicamente o ver cómo se está degradando su salud por no tener ese dinero, pudiendo hacer otras cosas alternativas que por supuesto existen y se podrían llevar. Entonces, un primer planteamiento es que tenemos que seguir aprovechando el tiempo. Esto habrá que decirle a todas las personas. Cuidar tu tiempo es cuidar tu vida. Es la forma en que vives tus días, es la forma en cómo vives tu vida. Entonces, ahora que estamos en casa, que es uno de los mejores lugares para estar más seguros, y habrá que aprender a estar ahí. Mucha gente se siente encerrada, se siente enclaustrada, se siente desesperada porque está en casa. Cuando se han hecho encuestas de salida mucho antes de la pandemia y decía, ¿qué es lo que usted ama más en la vida? Y la mayoría del 95% de la población encuestada decía la familia. Y donde menos se pasaba tiempo es en la familia. Y ahora que nos han pedido nuestras autoridades, nuestros especialistas, que estemos más tiempo en casa, mucha gente está desesperada. Entonces ahí tenemos que cambiar, tenemos que aprovechar el tiempo para poder aprender o releer, leer un libro, informarse bien, en fin. Otro consejo que sería importante que tomáramos en cuenta es el poder dormir bien. Un cuerpo que está relajado, que está alimentado, que duerme bien, es un cuerpo que va a hacer que su cerebro esté sano. Entonces, el pensamiento positivo, el poder drenar nuestras emociones, todas aquellas emociones que son negativas, como miedos, angustias, inseguridades, lo que nosotros recomendamos es que la gente acuda a terapia. La ventaja es que podemos utilizar las tecnologías y hoy en día se están brindando muchas terapias vía online, de manera virtual, por videollamadas o plataformas como esta, que Zoom, etcétera. Entonces, yo sí recomiendo la terapia porque es un espacio inteligente para poder, digamos, hablar dos o más personas, pensar mejor acerca de lo que nos está pasando. Entonces, habrá que escuchar consejos, habrá que hacer rituales, habrá que estar más en oración, pero todo esto es hacerlo desde el amor, desde los valores, desde la tranquilidad. Entonces, tenemos que aprender a dormir bien. A decir verdad, muchas personas están durmiendo porque se altera la serotonina, que es una hormona que regula el sueño y el hambre. Entonces, puede ser que la depresión haga o que duerma yo demasiado, en exceso, o puede ser que pierda yo el sueño. De todas formas, eso es un peligro. Entonces, tenemos que dormir en promedio 7, 8 horas diario. Obviamente, de preferencia, los niños son entre 11 y 12 horas. También hay que aprender que cada mañana cuando despertamos, que podamos crear una sonrisa, que podamos elevar una oración quienes sean creyentes y sobre todo agradecer a la vida, agradecerle a Dios, al universo, agradecerle a nuestros abuelos, a nuestros padres, madres, a todas las personas que estén con nosotros por tener este día nuevo y que es un día que habremos que aprovechar para estar bien. Entonces tenemos que aprender a agradecer al oxígeno, al agua, agradecerle al dinero, a los alimentos que están con nosotros, ¿cierto? Otro consejo es que hay que aprender a meditar. La meditación es algo que ayuda bastante a encontrar esa paz interior.
Entonces, quien todavía no sabe qué es la meditación, puede guiarse a través de tutoriales de mindfulness, etcétera, para que aprenda a hacer meditación. La meditación puede ser contemplativa o simplemente aprender a respirar y a quietar, y eso hay que hacerlo porque esta pandemia nos está enseñando a que si cuidamos nuestra salud, cuidamos nuestra higiene mental, esto va a hacer que las enfermedades se sobrepongan más rápido. Todas las enfermedades que existen en la naturaleza son los esfuerzos que hace el universo para que estemos bien. Pensaban que las enfermedades eran malas. Por supuesto que son malas si no las atendemos. Pueden llevarnos a crisis terribles, a problemas, digamos, crónicos o hasta la muerte. Pero en todo caso, las enfermedades tenemos que verlas con amor, tenemos que verlas como una forma inteligente que nos ayuda gracias a esa enfermedad. Si nos atendemos pronto y de manera preventiva, insisto, creo que esta nos va a ayudar a prolongar la vida. Entonces tenemos que cambiar nuestro enfoque, tenemos que aprender a aceptar que muchas veces la enfermedad nos está diciendo qué es lo que no estamos haciendo bien y que tenemos que cambiar. Por ejemplo, en la pandemia del COVID ha creado muchas crisis. No solamente la crisis de salud sanitaria, sino también es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis religiosa. Quizás de las pocas crisis que ha tenido un beneficio, poco, pero lo ha tenido, es la crisis ambiental, porque gracias a que muchos se ha tenido que nos hemos tenido que estar en casa, confinarnos, pues los mares se han ido limpiando, un poco los aires, un poco los ríos, los animalitos han ido, digamos, poco a poco ocupando más sus espacios que de por sí les pertenecían, pero tenemos que seguir cambiando. Entonces, la meditación es algo que recomendamos. Otro es las afirmaciones positivas. Es muy importante que durante los primeros 5 minutos del día podamos hacer alguna afirmación. Anteriormente nuestros abuelos decían, gracias Dios mío por este nuevo día y hoy va a salir de maravilla, ¿no? Se levantaban y siempre el optimismo es algo que nos han enseñado. Ahorita mucha gente está pesimista, todo lo ve oscuro, todo lo ve triste, todo lo ve mal, y claro, eso hace que disminuya su sistema inmunológico y le apuestan solamente a los medicamentos. Claro, los medicamentos hacen su función y muy importante, pero si nosotros a nivel mental, si las personas no se entrenan para ser felices, para ser más optimistas, claro que van a tener estragos en su salud. Entonces, tenemos que aprender a salir a caminar, hacerlo. Anteriormente nuestros seres queridos caminaban entre 5 o 8 kilómetros y hace más de 100 años llegaban a caminar hasta 30, 50 kilómetros diarios. Hoy en día en promedio la gente de la ciudad no camina más de 1 kilómetro y nos quejamos y queremos tener una buena salud. No basta con hacer ejercicio físico, también tenemos que entrenar nuestra mente para ser felices, para aumentar nuestro nivel vibracional. Tenemos que cambiar también nuestra alimentación, alimentos más frescos, más sanos, verduras, legumbres, frutas, semillas, en fin, todo eso que son alimentos y bebidas de luz. El oxígeno es luz. Entonces, yo creo que esto junto con los baños de sol para que la gente se active, tenemos que volver a retomar nuestras raíces, tener que pensar que México es un país y por lo tanto Tlaxcala es un país muy resiliente, que yo estoy seguro que después de que se empiece a avanzar en la aplicación de la vacuna, creo que vamos a tener la oportunidad de tener mejor salud, cuidarnos mucho mejor y de aquí para adelante. Doctor, psicólogo Gustavo, sin duda muy importante las recomendaciones que nos está dando al respecto y que sin duda todos tendríamos que seguir de manera puntual. Doctor Juan Bernardo, preguntarle una situación que nos comentan muchas personas sobre los pacientes que ya están en una situación pues, de gravedad sobre la pandemia. Cuando en un hospital tienen que atender a un paciente de COVID-19 que le tienen que dar cuidados intensivos, es cuando se tiene que intubar. Algunas personas dicen que en este caso, esos pacientes en algunos casos, valga la redundancia, sufren muchísimos daños a la hora de hacerles el procedimiento, porque hay muchos médicos que no tienen la capacitación para hacer esta, si se le puede llamar maniobra, de intubar al paciente.
y que muchos incluso llegan a morir, no solo por la enfermedad, sino por las complicaciones que les llegan a provocar esa realización inadecuada del procedimiento. Usted que es médico y que conoce perfectamente estos detalles, ¿nos pudiera explicar cómo funciona esto para que la gente se le aclare este tipo de situaciones? Sí, Manuel, mira, para cualquier compañero, colega que hemos llegado a esta parte de ser médico, desde un plano inclusive de médico general, medicina general sin la especialidad, sí te puedo compartir que es parte fundamental de nuestra formación, de nuestro entrenamiento, la intubación de un paciente. Es parte fundamental. Cualquier institución educativa que forma médicos, que forma inclusive personal de enfermería, es clave la fase de la intubación. Haz de cuenta que es como enseñarnos a recetar. Es fundamental. Claro está que el entrenamiento ya es diferente. Tú puedes tener en un equipo de fútbol muchas personas que les das la misma pauta de entrenamiento, pero ya existen habilidades diferentes. Considerando a Tlaxcala y a todo el personal que está ahorita haciendo frente en los hospitales, créeme que conozco a gran número de ellos y son excelentes profesionales. Yo sé que existe el temor hacia llegar a un hospital o a esta fase de la intubación por todo esto que está alrededor de que te pueden lastimar, lo que te puede llevar a la muerte es la intubación, no es como tal la enfermedad. Pero hoy en día los profesionales que están haciendo frente, tengo muchos amigos, amigas que son médicos generales, pero tienen la capacitación idónea para estar en un área COVID. Y para todos ellos, al menos en Tlaxcala, te puedo compartir que existe la capacitación. Es un procedimiento, perdón por la expresión, técnicamente no es tan complejo. Se debe de hacer bajo una circunstancia de tener las herramientas, de tener al paciente en la posición correcta y lógicamente que la persona tenga esta habilidad. Pero te puedo decir que el procedimiento como tal técnicamente no es tan complejo. Si la habilidad se cuenta, lógicamente no debe conllevar algún riesgo. Bueno, pues prácticamente ya casi estamos terminando este programa especial que pues el día de hoy tenemos dos invitados especiales de lujo. Sin duda la capacidad y conocimiento del doctor Juan Bernardo y también la experiencia del psicólogo Gustavo. Para terminar, Doc, le repito, psicólogo Gustavo, ya le quiero decir que es doctor, pero bueno, con el psicólogo Gustavo está bien, ¿verdad? Bueno, dada su experiencia y con base a lo que nos comentaba hace un momento, las recomendaciones que puntualmente nos hacía, dada su experiencia, ¿qué va a pasar con la sociedad cuando aparentemente hayamos superado o hayamos aprendido más bien a vivir con esta pandemia? Porque pues ya nos han dicho, ¿no?, los especialistas que pues ya el coronavirus vino para quedarse. Pero ¿cómo va a ser la sociedad en un futuro? ¿Se va a cambiar esa convivencia? Y además, ¿qué enseñanza nos dejará este coronavirus como experiencia, dado todo lo que hemos vivido, que definitivamente no estábamos preparados para enfrentar una pandemia de este tipo? Sí, a mí me parece, señora Patti, que sí se van a ir cambiando los rituales. O sea, lentamente vamos a ir cambiando como sociedad. Ya no vamos a regresar a la normalidad. Creo que va a haber nuevas realidades. Y una de las realidades es que sí van a mejorar nuestros hábitos. Esto es una enseñanza que nos está dejando esta pandemia. Tendremos que mejorar nuestros hábitos en todos los sentidos, tanto hábitos físicos, de higiene, como de higiene y hábitos mentales, como entrenamiento mental para aprender a ser felices. Sin embargo, es un proceso y este proceso me parece que la pandemia va a ir cediendo aparte. Claro, todavía tenemos quizás este año de pandemia digamos, fuerte en el sentido de sanidad. Sin embargo, ya va a venir descendiendo, va a ir cediendo. Y creo que mucho vamos a tener que cambiar esa parte. Pero ahora, como sociedad, me parece que vamos a tener una sociedad enferma, dolida por tanta pérdida, por tanto sufrimiento, por tanto hartazgo de información. Y creo que esto se puede tener dos rubros. Por un lado, va a ser una sociedad más consciente, más responsable, más tranquila en muchos aspectos, pero también
va a haber algunas personas, grupos, familias que se van a querer, sacar esa euforia, ese miedo a través de irse a las playas, a reventarse. Puede ver de las dos. Sí me preocupa como psicólogo y como cuidador de la salud mental que pueda haber incremento de adicciones como puede ser alcohol y otras más, justamente porque se quiera anestesiar todas esas pérdidas, todo ese dolor que hemos ido teniendo en el 2020 y 2021. Entonces, de ahí va a depender mucho nuevamente los especialistas para que sigamos trabajando de manera integral, de manera en equipo, como decía el doctor Juan Bernardo, que podamos seguir trabajando y avanzar en la sociedad. Entonces, sí vienen mejores tiempos, sí creo que se cambió ya muchas cosas y se van a seguir cambiando. Creo que urge que los niños vayan a la escuela, claro, una vez que se avance, repito, en la vacuna, y que también ya no va a ser lo mismo. Vamos a tener clases tanto en el aula y después de manera virtual. Los trabajos también se van a cambiar. Va a haber, ya no va a ser tan importante estar 8 o 10 horas en el centro de trabajo, sino que van a sacar sus metas y también habrá días que puedan estar en casa y desde ahí trabajar. Entonces las reglas están cambiando, pero aquí quiero resaltar algo. Psicológicamente tenemos que seguir haciendo énfasis como sociedad, cambiar de una sociedad de reglas a una sociedad de valores. Y tiene que ver el valor del amor, el valor de la responsabilidad, el valor del respeto, el valor de la cooperación. Tenemos que tener un sentido de pertenencia más comunitario. Tenemos que aprender a ser mejores personas cada día para poderlos integrar en esta sociedad e ir colaborando en todo lo que tengamos que hacer para el bien de todos. Tenemos que llevar y educar a los hijos, a los niños, a los jóvenes hacia la paz, hacia la salud. Tenemos que cambiar nuestro enfoque, de un enfoque de enfermedad a un enfoque de cuidar más la salud. Pareciera que no es lo mismo, pero no, es voltear la tortilla. Entonces estamos en esa oportunidad de trabajar, de hacer un frente, una alianza estratégica entre medios de comunicación, entre autoridades, entre médicos, entre especialistas, entre investigadores, entre padres, madres de familia, entre sociedad en general, para que nos cuidemos entre todos y sigamos siendo un pueblo, un estado, un país más fuerte, más fortalecido y que desde donde estemos, desde ahí aportemos a este universo, a este planeta para ser mejores personas. Sin duda, lo importante que acaba de decir, también un sector que se ha afectado y que quizás no se le ha dado esa importancia, bien lo comentaba, son los niños, ¿no? Los adolescentes que han tenido que cambiar sus modos, ¿no? de vida y ahora estar en casa y tomando clases, algo que no estaban acostumbrados ni los niños ni los papás. E incluso se ha registrado violencia, ¿no? de los papás hacia los hijos porque a veces ya no hay esa tolerancia hacia los pequeños porque no estábamos acostumbrados a esa convivencia como usted comentaba. Y esa recomendación para los pequeños, ¿qué hacer con ellos? O sea, ¿cómo lograr esa convivencia, esa sana convivencia ante este confinamiento involuntario a quienes hemos sido sometidos a ello? Claro, hay que decirle a los papás, a las mamás, que tenemos que cambiar el enfoque. Por ejemplo, nosotros no tenemos que hacer que los niños tengan nuestra atención, sino los padres de familia tienen que ganarse la atención de sus hijos. Tenemos que aprender a bajar. Los padres y madres de familia, los abuelos, son los primeros maestros y maestras de sus hijos. No es posible que le estábamos dejando toda la responsabilidad en cuanto a la educación a los maestros. Los maestros, la escuela tiene una función importante, pero es más de socializar, es más de sistematizar los conocimientos a través de metodologías, planes, fórmulas, etcétera. Pero donde se transmiten los valores, donde se educa en primera instancia y segunda instancia, es en la familia. Entonces los papás tienen que tomar esa batuta, tienen que aprender a bajarse al nivel, ayudar a que sus hijos aprendan a cooperar en casa, pero hacerlo no desde los gritos, no desde las amenazas, no desde el castigo, sino desde el diálogo, desde la cooperación, desde el ejemplo.
Entonces, yo creo que esto es una gran oportunidad que tenemos para que como sociedad vayamos cambiando y retomemos, insisto, mucho de las enseñanzas que teníamos de nuestro pasado. México siempre fue una civilización y es una civilización de las más avanzadas del planeta. Aquí tuvimos el mejor desarrollo humano de todo el planeta. Aquí se han hecho los mejores inventos. Por ejemplo, aquí se creó y se inventó el tiempo. Aquí se creó el cero. O sea, existían los números arábicos, el 1, 2, 3, pero el 0 se creó aquí en esta tierra. Entonces, así como eso, el maíz, por ejemplo, fue un descubrimiento biotécnico, no brotó de la tierra como fue el trigo, la cebada, otros, sino que todo esto es que fuimos y somos una gran civilización. Tuvimos el mejor sistema de salud en la historia, el mejor sistema de educación antes de la llegada, no de la conquista de los europeos, sino de la invasión que nos hicieron. Entonces tenemos que ir aprendiendo, tenemos que aprender de estas lecciones. Por eso decía yo que México es un país resiliente, que se va a recomponer fácil, tenemos que aportar todos, pero bueno, yo creo que estamos en eso, en que los papás tienen que aprender a ser más tolerantes, más flexibles, a que tienen que también seguirse preparando, a usar las tecnologías. Cualquier país, cualquier estado que le apueste solamente a las tecnologías, Pati, Juan, doctor Juan Bernardo, sin el desarrollo humano, está condenado a ser esclavizante. Entonces, tenemos que ir de la mano. Tenemos que ser una sociedad más empática, más pacífica, más cooperativa. Tenemos que aprender a participar de manera activa en todos los medios sociales que nuestra sociedad actual así lo exija, pero hacerlo con responsabilidad, con afecto y con libertad de decisión. Pues sin duda, mucho que aprender, muchas enseñanzas nos está dejando esta pandemia. Repito, no estábamos acostumbrados y por supuesto nadie la esperaba y sin embargo hemos tenido que vivir con esta pandemia y ya será un modus de vida para más adelante, como ya lo mencionábamos. Doctor, pues también ya casi para terminar, doctor Juan Bernardo, un tema también que ha sido recurrente en estas últimas semanas es la considerada reinfección de casos por coronavirus. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque se supone que hay un tiempo de inmunidad después de que ya se adquiere el virus y pues evidentemente se recupera. ¿Qué pasa con esta inmunidad? ¿Realmente es cierta? Porque incluso hay quienes dicen que son 6 meses de inmunidad, pero también se han dado casos de gente que se ha reinfectado al mes y medio después de que contrajo el virus. ¿Qué está pasando entonces con las llamadas reinfecciones? Ok, Pati, mira, el primer término es llegar a un diagnóstico en medida de lo posible certero, porque si tienes a una persona que ya contagió en casa, lo ideal es realizar estudio, tamizaje que llamamos nosotros, a todos los contactos cercanos, ya sea por familia, ya sea por dinámica del trabajo, inclusive de alguna convivencia social. ¿Qué pasa? Que muchas veces dicen, ya es positivo esta persona por estudios, vamos a contextualizar que todos los demás son positivos. Y de pronto puede haber algún familiar de ese círculo a donde manifiesta igual algún síntoma y ya se contempla como COVID, como la COVID. Y ya dice, yo tuve o tengo ahorita COVID y voy a quedar con esta protección. Entonces, lo primero que recomiendo es tener un diagnóstico en medida de lo posible certero con las herramientas que ahorita tenemos, para que desde esa perspectiva sepamos que sí pasamos por la infección y posteriormente existe una prueba que se le llama, le tasaron solamente como prueba rápida, pero esta prueba realmente es de anticuerpos. Medir en mi organismo los soldados que se forman a razón de haber tenido contacto con esta infección de COVID-19, con el coronavirus. Si yo pasé por esta situación de síntomas, tuve alguna manifestación o inclusive, no la tuve, pero mi familiar directo la tuvo, es prudente que yo me realice la prueba. Posteriormente, ya que haya pasado esta etapa de contagio y digamos de haber sufrido algún síntoma, sí debo de realizarme este examen de anticuerpos para medir en mi organismo si ya existen estos soldados cuidando, y si vuelvo a tener contacto con la infección, muy probable estos soldados van a hacer frente. Ahora, este periodo de inmunidad, que los soldados sigan circulando en mi organismo, es el que ahorita la gente está con la duda. Hay estudios que nos dicen que va desde los 3 meses
hasta los 9 meses en promedio. Pero aún así, aunque fuera cierto este periodo, estamos hablando de un periodo largo, 3 o 9 meses, Pati, Manuel, Gustavo, es un periodo que yo puedo decir al cuarto mes, híjole, y estaré o no con la protección que me dejó el contagio con la enfermedad. Entonces, lógicamente que sí es muy probable que exista una reinfección por personas que ya hayan pasado por la enfermedad y digamos que sí tuve el diagnóstico, sí lo comprobé de cierta manera, pasó ya este periodo de inmunidad, de protección y vuelvo a tener contacto y me vuelvo a infectar. Y otro caso puede ser el que no corroboré que realmente me haya infectado y estemos hablando del primer contagio de la COVID-19, porque en el anterior pudo ser alguna otra infección bacteriana o por algún otro virus que desarrolla en manifestación respiratoria o gastrointestinal. Pues yo creo que es muy importante no hacer la diferencia entre un padecimiento y otro, porque es cierto, mucha gente, hay testimonios en redes sociales que mencionan eso, que tuvieron hace un mes, mes y medio el coronavirus y nuevamente ya se reinfectaron, pero posiblemente se deba a lo que acaba de comentar, una confusión en cuanto al padecimiento. Pero bueno, ante esta evidente inmunidad que existe después del contagio de coronavirus, sabemos que el cuerpo queda totalmente afectado, el sistema inmune también queda debilitado. ¿Cómo fortalecer precisamente este sistema para evitar en lo posible una secuela mayor a consecuencia del COVID-19? Mira, existe mucho ahorita de si esto funciona, que tómate que a mí, que a mi familiar sí le funcionó, yo me lo he tomado, lo he utilizado y no me he infectado. Bueno, son muchos factores y como iniciábamos, el saber a ciencia cierta qué funciona y qué no, va a pasar un lapso de tiempo. Lo que nosotros recomendamos, y bien comentaba ahorita Gustavo, tener una estabilidad personal, y esto va desde un ámbito físico y desde un ámbito emocional, mental. El dormir bien, el tema de la alimentación, el tema de realizar alguna actividad física de las que ahorita están permitidas, va a ayudar mucho en el contexto de que el sistema de defensa tenga la capacidad de reaccionar ante la COVID-19 o ante cualquier afectación. Para poder mejorar esta respuesta del sistema de defensa y sobre todo ya vislumbrando a la afectación respiratoria inflamatoria que nos da este virus del coronavirus, es importante y las personas pudieran protegerse con vitamina D, con vitamina C, que se encuentra en cualquier farmacia. Eso pudiéramos ya tener ahorita un uso continuo, rutinario, para fortalecer la respuesta de mi sistema de defensa. Principalmente esas acciones considero, aunado a lo que ya hablamos del dormir bien, tal. Entonces, eso es muy importante en cuestión de mi sistema de defensa. Ya ante la enfermedad, si alguien de mi familia tiene el contagio, ya se comprobó, y yo estoy asintomático, lo recomendable es que igual accedan a este tipo de medicamentos o de suministrar vitamina C, vitamina D. Igual estamos recomendando la melatonina, que es esta hormona que va a coadyuvar o va a estimular el sueño. Y ahorita Gustavo nos compartía la importancia de que esta persona duerma correctamente en cuestión de tiempo y de forma, ¿no? Entonces, nosotros igual estamos recomendando de forma preventiva, además de estas vitaminas, el uso o el consumo, perdón, de melatonina para que se pueda estimular el sueño y tengamos un fortalecimiento del sistema de defensa. Pues con estas recomendaciones prácticamente estamos concluyendo esta importante plática con estos dos especialistas en la materia, quienes han compartido estos conocimientos. Doctor Juan Bernardo, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación a este espacio informativo de Reporte Imparcial. Un último mensaje para la gente que nos sigue a través de nuestras plataformas. Pati, pues solamente recomendarle a todas las personas que se sigan cuidando por el bien de las familias, por el bien de tener un retorno hacia la parte económica, a la dinámica social. Es muy importante que se sigan cuidando, atender las medidas sanitarias, el tema del uso de cubrebocas, ahorita las recomendaciones, el tema que Gustavo igual nos compartía, es muy importante atenderlo y hacer lo que cada uno nos corresponde. A ti, Pati, a ti, Manuel, agradecer mucho la línea que siempre tienen de comunicación con su auditorio,
respetad mucho el trabajo porque son ustedes piedra angular para que la gente tenga información confiable y sepa qué hacer. Y un gusto compartir, Gustavo, con todos tus conocimientos. Te admiro, te respeto y qué bueno que existan profesionales en psicología como tú comprometidos para que salgamos adelante muy pronto de todo esto. Un fuerte abrazo y desearles siempre lo mejor. Muchísimas gracias, Gracias. doctor Gustavo. Y lo mismo, terminamos este espacio también con el psicólogo Gustavo Carpintero, quien ya lo dijo el doctor puntualmente, el doctor Juan Bernardo, especialista en el tema y amablemente ha aceptado esta invitación para compartir esos conocimientos, esa experiencia con la gente que pues está padeciendo por esta enfermedad, no solamente física, sino también mental. Ese último mensaje, psicólogo Gustavo. Sí, pues muchas gracias por la oportunidad de compartir. Un gusto haber estado con todos. Gracias al doctor Juan Bernardo, mi respeto y admiración. Un trabajo muy interesante. Sé que es piedra angular entre los médicos, es un líder y le deseamos mucho éxito y que pues siga adelante en sus proyectos. Y lo mismo a ustedes, que pues sigan siendo un medio transparente, veraz, oportuno, que se informe con la verdad, a pesar de que a muchas personas les duela y que no quieran verlo así. De mi parte, decirles que tenemos que seguir teniendo ese optimismo que nos caracteriza ancestralmente. No hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando, tanto en lo físico como en lo mental, y que vienen mejores tiempos. Sin duda, todos nuestros seres queridos, amigos, cercanos, en fin, que se han adelantado, estarán dando la vuelta en el universo, reencontrándose con sus seres queridos y algún día nos encontraremos todos. Por lo pronto, habrá que seguir viviendo, seguir renaciendo de las cosas, habrá que cambiar los malos hábitos por hábitos buenos, habrá que salir a caminar, guardar distancia, evitar las conglomeraciones, mientras dejamos que nuestras autoridades y nuestros especialistas, junto con todo esto que viene prometiéndose desde la vacuna y demás, pueda tener sus efectos. Entonces, yo les deseo mucha salud, que tengamos un buen año y que si la tristeza nos invade, no hay cosa más triste que la sonrisa y la felicidad. Vayamos hacia adelante y gracias a todos y un abrazo desde aquí, desde su casa. Muy amables. No, al contrario, Gracias. de verdad, muchísimas gracias a los dos por compartir esos conocimientos y su experiencia en este tema que ya decíamos ha cobrado muchas vidas, ha dejado muchas tristezas, ha dejado hogares incompletos, pero también hay un mensaje de esperanza, ya los dos nos los han comentado, hay posibilidades, hay mucha pues esperanza, valga la expresión, de salir de este padecimiento que sin duda, pues ya decíamos, nos ha dejado muchos males. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros este espacio. Y pues bueno, nosotros continuamos con este programa, vamos a un corte comercial y regresamos prácticamente para despedirnos. Muchísimas gracias, regresamos. El Imparcial de Tlaxcala, periodismo sin fronteras. Síguenos en nuestras redes sociales. No te pierdas lo más relevante de la información local, estatal y nacional a través de nuestra página web www.elimparcialdetlaxcala.com. Bueno, pues ya escuchó usted todas las recomendaciones de estos expertos en materia de salud mental y también del sector salud pues, físico, cómo es que tenemos que cuidarnos, cómo tenemos que prevenir todas estas situaciones, porque incluso, ya lo decía uno de los médicos, pues la cuestión económica, que es una situación muy delicada también, porque esta enfermedad pues es muy cara para la atención, así que pues lo único que nos queda es cuidarnos, seguir las medidas de salud y estar muy atentos para que todo momento cuando se llegue a dar la etapa de vacunación pues sea aplicada, usted la reciba, pero también siguiendo las medidas de sanidad.
Así es, pues bueno, de esta manera llegamos al final de este programa especial que hemos querido llevar a todos ustedes a fin de que estén informados. Ya lo decía también el psicólogo Gustavo, que muchas veces la ignorancia es lo que ha llevado a que mucha gente se contagie. Entonces, lo que nosotros pretendemos es informar, crear conciencia a través de estos programas especiales que hemos llevado a cabo en Reporte Imparcial. Hemos seguido precisamente el espacio informativo para informar y para hacer conciencia con la gente y esté bien informada y tome las medidas necesarias para evitar mayores contagios. Nosotros nos despedimos y nos saludamos la próxima semana con otro Reporte Imparcial. Muchas gracias y no olvide darle me gusta, compartir esta publicación que seguramente será importante para otras personas. Entonces, pues lo invitamos a darle compartir a esta publicación. Muchísimas gracias y nos saludamos la próxima semana.